En Colombia existen 102 comunidades indígenas, de las cuales 87 se reconocen por el Estado, 12 por organizaciones indígenas y 3 se autorreconocen como pueblos indígenas. En Marsella, Risaralda, municipio de vocación cafetera, se encuentra localizada una comunidad indígena del pueblo Emberachamí, en los territorios de los resguardos Suratena y Altomira. Este último conformado por 2 globos de terreno entendidos como un solo territorio. El predio Los Sauces cuenta con aproximadamente 16 hectáreas y 6 viviendas. Es el lugar donde habitan los fundadores del resguardo. El predio Alto Bonito cuenta con aproximadamente 33 hectáreas y 36 viviendas. La población total es de 317 habitantes. La comunidad ha adquirido muchos de los hábitos occidentales debido a la cercanía con la cabecera municipal, sufriendo un proceso de transformación en sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, aún se conservan algunas manifestaciones culturales, como sus bailes, música, deportes y artesanías. De esta manera han logrado obtener el reconocimiento para su declaración como resguardo. El reconocimiento de su territorio va más allá de los límites, enmarcado por un tejido continuo y sagrado, dictado por los ríos, quebradas, nacimientos, cerros y relictos boscosos, donde se realizan actividades como la caza y la pesca. Todo lo que se ve potreros de acá, todo hasta esa cordillera, el último usted ven, todo eso es de acá. El resguardo se encuentra ubicado en un paisaje quebrado, localizado en el lado occidental de la cordillera central. Cuenta con zonas naturales como las áreas de reserva, las zonas de protección hídrica y los relictos boscosos fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad. De modo que se propone dentro del territorio zonas de aprovechamiento maderable, en 2 puntos estratégicos del resguardo, con el propósito de contar con la materia prima para la autoconstrucción de sus viviendas. Se mantienen las franjas de protección hídrica de 20 metros a partir del eje de las quebradas estipulada por la CARDER y se conservan las zonas boscosas reconocidas por la comunidad como puntos sagrados. El territorio presenta pendientes que varían entre 0 y 50 grados. Algunas de estas áreas representan un alto riesgo por deslizamiento para las viviendas, generando así la necesidad de realizar un sistema de amarre, como el de estacas vivas, con plantas que ayudan a retener el terreno y garanticen su estabilidad. En el área de territorio que actualmente no representa una zona de protección y no está siendo ocupada por cultivos o vivienda, se proponen las nuevas parcelas conformadas por la vivienda, el área aferente y los cultivos de cada familia. Los caminos son las redes que tejen el territorio y vinculan la comunidad, propician relaciones, actividades y procesos productivos. Se propone como estrategia fundamental, debido a su trascendencia para la comunidad, la adecuación de los caminos existentes acorde a las características del territorio y las técnicas culturales de intervención. Para el planteamiento se tuvieron en cuenta principalmente las pendientes del terreno con respecto a las distancias del recorrido de los caminos, de modo que la propuesta responda a las necesidades físicas del lugar y represente los valores culturales de la comunidad, mediante técnicas constructivas acordes a sus tradiciones. Se propone un manejo de los taludes, la ampliación de las secciones y la generación de algunos puntos de escalonamiento, según sea necesario, empleando materiales de la zona y técnicas que permitan una fácil construcción y mantenimiento, conservando así los caminos actuales y proponiendo algunos nuevos que se articulan con las diferentes zonas del resguardo. Por otro lado, se plantea un sistema de saneamiento básico para contrarrestar la contaminación generada por el mal manejo de las aguas residuales de origen doméstico en la parcela, respondiendo al ideal indígena del cuidado de la tierra y a la necesidad de reducir la afectación de los cultivos y las fuentes hídricas. Se propone un sistema de saneamiento de aguas residuales con la construcción de pozos sépticos artesanales. El manejo actual de los residuos inorgánicos en el resguardo genera contaminación debido a la práctica de su reducción mediante quemas. Se determina así la necesidad de plantear alternativas para su disposición. Por ello se propone un punto de recolección y separación de residuos inorgánicos, localizado en el cruce de caminos, en el sector de la centralidad, con el fin de que permita su fácil acceso y evacuación, al estar próximo a la vía que conduce a la cabecera municipal de Marsella. En el resguardo se producen aproximadamente 1.2 toneladas semanales de residuos orgánicos y se evidencia una alta contaminación, generada por el desconocimiento del aprovechamiento que se le puede dar a este tipo de residuos.
Por esta razón se propone la implementación de camas de compostaje para la elaboración de abonos y fertilizantes que contribuyan a aumentar la productividad de los cultivos en cada una de las viviendas y en el centro etnoeducativo. Hoy en día, el sistema de acueducto presenta fallas y no suministra agua potable. Por ello se propone, como prioridad, el mejoramiento de las condiciones del mismo, con la implementación de tanques para la potabilización y distribución de agua a cada una de las viviendas y equipamientos comunales. Esta propuesta determina los bordes de camino para la implementación de la red hídrica, siguiendo las condiciones topográficas del sector, interviniendo lo menor posible las características físicas del resguardo y tomando como fuente de suministro la quebrada Singapur. El diagnóstico de las viviendas se realizó a partir de encuestas, entrevistas, levantamientos arquitectónicos y talleres. Por medio de este, se evidenció que las viviendas se localizan en el territorio por agrupaciones familiares. Se adaptan en su mayoría en palafitos a la topografía escarpada que predomina en el lugar, y se reconoció el modo de habitar, representado en las dinámicas diarias de la población. Se identificó además un promedio de 6 habitantes por vivienda. La principal problemática que se presentó en las viviendas es su estado actual, donde se pudo observar que los recursos que obtiene la población no son suficientes para adecuar sus viviendas, de ahí que se encuentren en malas condiciones y representan un riesgo para sus habitantes. Además, se identificó la tipología de vivienda, donde se observó la transformación de las condiciones de vivienda tradicional en Verá, también conocida como tambo, como resultado de su hibridación con la vivienda campesina cafetera. Se presenta entonces así la adaptación del tambo tradicional y la adaptación de la casa cafetera. Esta última corresponde a las viviendas que ya existen en el sitio, antes de la llegada de la comunidad al territorio. Dentro del estudio también se determinó las viviendas que requieren mejoramiento y ampliación. Finalmente, se propone responder al déficit de vivienda actual con 13 viviendas nuevas, determinando además que su localización en el asentamiento debe ser lo más cerca posible al núcleo familiar inicial. Se tiene en cuenta garantizar un área óptima y adecuada para las características de la familia indígena, que es generalmente extensa, por lo que requiere un área libre aferente para el desarrollo de actividades complementarias y un área cultivable como fuente de abastecimiento familiar. Todo esto en pro de la mejora de la calidad de la vida de los habitantes del resguardo y potenciar sus actividades culturales. Dentro del resguardo se evidenció una centralidad que representa un lugar de valor social y cultural para la comunidad, donde convergen los caminos que ayudan a configurar a la cancha, la casona, la escuela y el trapiche como los espacios principales. La casona, identificada como el principal espacio de congregación para la comunidad, donde se realizan actividades culturales como fiestas y reuniones de carácter político y social. Allí se propone desarrollar un equipamiento que responda a estas actividades, además de permitir, por medio de espacialidades, el fortalecimiento de la elaboración de artesanías y el cultivo de plantas medicinales. La escuela. Es el espacio para la educación de niños, jóvenes y adultos del resguardo. Funciona además como lugar para la realización de eventos sociales y políticos. Sin embargo, la infraestructura no resuelve los requerimientos de espacios necesarios para la realización de estas actividades. La propuesta busca fortalecer el programa educativo etnográfico, mediante el diseño de espacios que respondan a la divulgación del conocimiento ancestral y el fortalecimiento del carácter histórico-cultural del pueblo en Verá. La cancha es el lugar donde se realizan las principales actividades recreativas, como juegos infantiles y la práctica del fútbol como deporte occidental. En esta zona se propone un centro deportivo para la realización de torneos y actividades a nivel departamental, con el fin de integrar las diferentes comunidades, fortaleciendo y recuperando las prácticas tradicionales al interior del resguardo, como son el tiro con arco, la cauchera, cerbatana, lucha en lodo, premio de vara y demás actividades que conmemoran las prácticas de supervivencia indígena. El trapiche no se integra a las propuestas nuevas proyectuales, debido a que la vocación productiva del resguardo no se enfoca en el producto derivado de la caña. Su infraestructura no se puede recuperar ni adaptar a ninguna de las actividades agrícolas actuales y se encuentra abandonado. Las propuestas arquitectónicas mencionadas surgen con la intención de aportar y fortalecer las dinámicas socioculturales del territorio, respondiendo a las necesidades de la comunidad, fomentando sus tradiciones y entendiendo las actividades productivas, habitables, recreativas, educativas y de congregación como ejes estructurantes para el desarrollo social. La experiencia y realización de este trabajo fue posible gracias a la colaboración de la Alcaldía de Marsella, Risaralda, al apoyo de los docentes de la Universidad Católica de Pereira, quienes guiaron en el proceso de caracterización, diagnóstico y propuesta, y principalmente a la participación de la comunidad del resguardo Altomira, en especial de Julio César Niacia y Tania Carolina Tascón, líderes de la comunidad que facilitaron el desarrollo de la investigación.